El presupuesto flexible permite la elaboración de diferentes tipos de presupuestos en función de los diferentes niveles de actividad y está relacionado directamente con las variaciones de los costos. Bienvenidos, yo soy Noel Galeas. El día de hoy vamos a estar haciendo ejercicios de presupuestos flexibles. El día de hoy vamos a hacer un ejemplo de presupuesto flexible a nivel básico, dado que los presupuestos flexibles se crean un escenario base y una gran variedad de posibles escenarios que responden a las diferentes situaciones que pueden darse en una empresa y se hace como un posible plan de contingencia para saber con anticipación cuáles son las medidas y cuáles son las estrategias que podemos utilizar frente a las diferentes circunstancias que se puedan dar dentro de la empresa. Así que el día de hoy a nivel básico vamos a desarrollar un presupuesto base y dos escenarios, un escenario del 50% menos y un escenario del 50% más. Como podemos observar, aquí está la estructura de un estado de resultado, que es lo que lleva el presupuesto flexible, y a nuestra derecha tenemos el 50% más, que es el escenario 2, y a la izquierda tenemos el 50% menos. En el centro tenemos el presupuesto real y el ejercicio dice: una empresa espera vender 8,000 unidades a $40 cada uno el año entrante y debe cumplir con las obligaciones siguientes. Los costos fijos son de $15,000 mensuales y los costos variables unitarios son de $25 por cada unidad. Los intereses por financiamiento externo con los bancos son de $14,000 y con unos dividendos de acciones preferentes de $22,000. Se pide calcular el impuesto sobre la renta según el porcentaje en la categoría que corresponda y tiene 2,000 acciones ordinarias en circulación. Se pide también que desarrollemos el presupuesto flexible en 3 escenarios. El presupuesto base, considerando también el aumento o disminución del 50% en ambos casos, que le permita a la empresa tener varios escenarios para actuar dependiendo de la situación a la hora del presupuesto real. Ese es el literal A. El literal B nos pide también determinar el grado de apalancamiento total utilizando el cambio del porcentaje y la fórmula directa del grado de apalancamiento total, que es igual al GAO por el GAF. El literal C nos pide también determinar el grado de apalancamiento total con la fórmula larga. Así que empezamos. Vamos a ir paso a paso según el orden de las cosas que nos han pedido en el ejercicio. Así que vamos a estar acudiendo cada rato al enunciado del ejercicio. Vamos a poner atención para estar pendientes ahí. Lo primero que vamos a hacer es concentrarnos en el escenario base, que serían las 8,000 unidades de venta multiplicado por 0.50. Se multiplican por el 0.50 dado que es el 50% menos. Nos da 4,000 y agarramos los 8,000, le restamos las 4,000 y nos quedan 4,000 unidades, que es la que vamos a poner en el 50% menos. Estas 4,000 que acabamos de calcular irían aquí donde dice ventas 50% menos. Las colocamos 4,000 unidades. Posterior volvemos a agarrar los 8,000 por 0.50 para el 50% más, nos vuelve a dar 4,000. Agarramos las 8,000, le sumamos el 50% más que nos dio 4,000 y nos da un total de 12,000 y le vamos a poner en las ventas del escenario del 50% más. Y con eso habríamos completado lo que son las ventas. Posterior a esto vamos a ver nuevamente el enunciado del ejercicio y vemos que las 8,000 unidades fueron vendidas a $40 cada una, ese es su precio de venta. Por lo tanto nos vamos a pasar nuevamente al cuadro del presupuesto flexible, multiplicar las unidades por su precio de venta, que serían 8,000 unidades del presupuesto base por $40, que es su precio de venta, nos da $320,000, que vamos a ubicarlos en ingreso por venta del escenario base. Los colocaríamos aquí. Ahora vamos a calcular los costos operativos variables del escenario base, que en este caso dicen que son de $25 los costos variables unitarios. Según el enunciado del ejercicio, los costos variables unitarios son de $25. Por lo tanto, vamos a agarrar las unidades nuevamente y la vamos a multiplicar por $25, que corresponde al costo variable unitario y nos da $200,000. $200,000 sería el costo operativo variable del escenario base. Posterior vamos a ver cuáles son los costos fijos, que como podemos observar en el enunciado del ejercicio dice que los costos fijos son de $15,000
dólares. Así que procedemos a colocarlos en el presupuesto flexible, tanto en el presupuesto base como en los dos escenarios. Los 15,000 dólares, dado que son costos fijos, independientemente ingreso por venta aumente o disminuye, el costo fijo dentro de un rango relevante se mantendrá en la misma posición. Por lo tanto, en el 50% menos, que es el escenario del 50% menos, será 15,000, en el escenario base será de 15,000 y en el escenario del 50% más será de 15,000. Dado que son costos fijos e independientemente los ingresos por venta aumentan y disminuyen, siempre el costo fijo se mantendrá en la misma posición. Por eso es que en los tres escenarios ponemos la misma cantidad. Y hay varias cosas que hablar con respecto al presupuesto flexible y el comportamiento de los costos fijos. En este caso específicamente del costo operativo fijo, que en el escenario del 50% menos pasaríamos del presupuesto base, que son las 8,000 unidades, a vender 4,000 unidades. Eso significaría que para las 8,000 unidades, que es el presupuesto base, aportarían normalmente para los 15,000 dólares de los costos fijos. Pero si las ventas se desploman de 8,000 a 4,000, manteniéndose los costos fijos en 15,000, dado que es un costo que independientemente ingreso por venta disminuya o aumente, se mantiene en el mismo lugar, esto significaría que cada unidad tendría que aportar más a los costos fijos, o el doble tendría que aportar. En el caso del escenario del 50% menos, tendría que aportar el doble para poder pagar los costos operativos fijos, y esto se vuelve un poco más riesgoso en este escenario. En el escenario del 50% más sería todo lo contrario, dado que se aumentan 4,000 unidades a las del presupuesto base, que son 8,000. Esto significaría que cada unidad vendida, como el costo operativo fijo se mantiene con 15,000, cada unidad vendida, en el posible hecho que se puedan vender, porque es un escenario de posibilidades nada más, eso significaría que cada unidad tendría que aportar menos para el costo operativo fijo, dado que se están vendiendo una cantidad mayor con el mismo costo fijo del presupuesto base. Por lo tanto, esto sería ventajoso para el 50% más, pero llevaría la desventaja del 50% menos, porque tendría que forzarse un poco más para vender las 4,000 unidades y aún así pagar los costos operativos fijos con mayor cantidad unitaria de costo fijo que colaboraría cada unidad para pagar los 15,000 dólares. Entonces, si se vende menos unidades con el mismo costo fijo, cada unidad aportará más a pagar los costos fijos. Pero si se venden más unidades con el mismo costo fijo, cada unidad aportaría menos para pagar los costos fijos. Y esa cantidad pues sería, en vez de irse a pagar los costos fijos, se iría vía utilidad. Claro, esto tomando en cuenta también el rango relevante de los costos fijos, que esto significa que qué tanto pueden bajar las unidades para mantener el mismo costo fijo, o qué tanto pueden subir las unidades para mantener el mismo costo fijo. Hay un mínimo y hay un máximo que habría que tomar en cuenta para este análisis también, que no queda fuera de esta situación y de estos escenarios a tomar en cuenta. Bueno, en el escenario base ya calculamos lo que es ingresos por venta y calculamos también los costos operativos variables. Vamos a calcular los ingresos por venta del escenario del 50% menos y los costos operativos variables del 50% menos, como también los del 50% más. Así que nos vamos a volver nuevamente al enunciado y vamos a ver: una empresa espera ventas de 8,000 unidades a un precio de 40 dólares. Así que vamos a agarrar las 4,000 unidades a un precio de 40 dólares. 4,000 por 40 dólares nos da 160,000 dólares. Eso sería el ingreso por venta del 50% menos. Lo vamos a colocar justamente aquí. De ahí vamos a calcular los costos operativos variables del 50% menos también. Y según el enunciado vemos que el costo variable unitario es de 25 dólares cada uno, que serían los 4,000 unidades por 25 dólares. ¿Por qué 25 dólares? Porque eso es lo que vale el costo operativo variable unitario. Al multiplicarlo nos da 100,000 y lo colocamos justamente aquí en los costos operativos variables del 50% menos. Y como podemos observar en el escenario del 50% menos, los costos operativos variables disminuyen, dado que ese ingreso por venta disminuye, disminuirá también el costo operativo variable.
y su relación es directamente proporcional, todo lo contrario de el costo fijo, que cuando ingreso por venta aumenta o disminuye, el costo fijo se mantiene de manera indiferente frente a ingresos por venta. Y procedemos a calcular el ingreso por venta del 50% más. Como ya sabemos, el precio de venta es de $40, por lo tanto vamos a agarrar las 12,000 unidades del escenario del 50% más y las vamos a multiplicar por su precio de venta de $40, dándonos un total de ingreso por venta de $480,000. Esos serían los ingresos por venta cuando se vende un 50% más en el escenario del 50% más. Ahora vamos a calcular el costo operativo variable del 50% más. Ya sabemos que los costos operativos variables unitarios valen $25. Multiplicamos las 12,000 unidades del escenario del 50% más por el costo variable unitario, que es $25, y nos da un total de $300,000. Ese sería el costo operativo variable para el 50% más. Una vez calculados los tres escenarios, procedemos a calcular las Y, que es utilidad antes de intereses e impuestos, que sabremos que vamos a restarle a ingresos por venta, que en este caso el 50% menos sería 160,000, menos los 100,000 de costo operativo variable, menos los 15,000 de costos fijos. Sería 160,000 menos 115,000 igual a 45,000. En el caso del escenario base sería 320,000 menos 200,000 de los costos operativos variables menos los 15,000 de los costos fijos. Sería 320,000 menos 215,000 igual a utilidad antes de intereses e impuestos de $105,000. Igual en el escenario del 50% más, agarraríamos ingresos por ventas de 480,000 menos los 300,000 de costo operativo variable menos los 15,000 de los costos operativos fijos, haciendo un total de $165,000, que serían las utilidades antes de intereses e impuestos. En el caso de los intereses, según el enunciado del ejercicio, dice que son 14,000, y como este es un gasto fijo, en los tres escenarios, tanto en el escenario del 50% menos, el escenario base y el escenario del 50% más, los tres tendrían la misma cantidad de $14,000, que serían los intereses por financiamientos externos con los bancos. Recordemos que la cuota de los bancos lleva el capital más el interés, que es una cuota fija que se deposita en el banco y es un costo, un gasto fijo. Por lo tanto, es indiferente a ingresos por ventas. La cantidad se mantendrá en el mismo lugar. Ahora procedemos a calcular la utilidad antes de impuestos, restándole a la utilidad antes de intereses e impuestos los intereses, que sería en este caso, en el escenario del 50% menos, la utilidad antes de intereses e impuestos, $45,000 menos los intereses de 14,000, dando un total de $31,000. Ahora calcularemos la utilidad antes de impuestos del presupuesto base, que sería utilidad de intereses e impuestos $105,000 menos los intereses, que son $14,000, haciendo un total de utilidad antes de impuestos de $91,000. Procedemos a calcular la utilidad antes de impuestos del 50%, del escenario del 50% más. Agarramos la utilidad de intereses e impuestos, que son los $165,000, y le restamos los intereses, que son los mismos $14,000 en los tres escenarios. Y $165,000 menos $14,000 nos da un total de $151,000, que serían las utilidades antes de impuestos. Ahora vamos a calcular lo que es el impuesto sobre la renta, pero para ello tenemos algunos parámetros. Entre ellos, que si las Y son mayores a 150,000, se calculará por el 30%, pero si las Y expresadas en dólares son menores a 150,000, se calculará por la tasa del 25% de impuestos. Comenzamos calculando el impuesto sobre la renta en el escenario del 50% menos, que son utilidad antes de impuestos de 31,000, que correspondería al 25%. Acuérdense que no debe pasarse de 150,000 para poder utilizar la tasa del 25%. Tomamos el 31,000, que es el utilidad antes de impuestos, multiplicado por 0.25% y nos da un impuesto de 7,750, y lo vamos a colocar acá donde dice impuesto sobre la renta en el 50% menos.
Seguidamente vamos a calcular el impuesto sobre la renta del escenario de base, que en este caso sería los 91.000, que es la utilidad antes de impuestos, multiplicada por 25%, dado que estos 91.000 no se exceden de los 150.000, le tocará una tasa del 25%. Y al multiplicarlo nos da 22.750 y lo vamos a colocar en el escenario base, y este sería el impuesto sobre la renta del escenario base. Seguidamente vamos a calcular el impuesto sobre la renta del escenario del 50% más. En este caso, aquí sí se excede de los 150.000, por lo tanto vamos a calcular 151.000 multiplicado por el 30% y nos va a dar $45.300. Entonces, $45.300 sería el impuesto sobre la renta del escenario del 50% más. Como podemos observar, en este caso se excede de los $150.000 la utilidad antes de impuesto, por lo tanto se calcula por el 30% y ya no por el 25%. Y lo ponemos acá donde dice impuesto sobre la renta 50% más. Ahora procedemos a calcular utilidad después de impuestos del 50% menos, que en este caso sería la resta de utilidad antes de impuestos menos los impuestos. En el caso del 50% menos sería 31.000 menos 7.750, nos da un total de utilidad después de impuestos de 23.250. En el caso del escenario base, los 91.000, que sería la utilidad antes de impuestos, le vamos a restar los impuestos de 22.750 y nos daría una utilidad después de impuestos de $68.250. Procedemos a calcular la utilidad después de impuestos del escenario del 50% más. En este caso vamos a agarrar utilidad antes de impuestos de 151.000 menos los impuestos de $45.300, dándonos un total de utilidad después de impuestos de $105.700. Así habremos calculado los tres escenarios: el escenario del 50% menos, el escenario base y el escenario del 50% más. Ahora procedemos a colocar los dividendos por acciones preferentes. Y para esto nos vamos a dirigir al enunciado del ejercicio para saber qué cantidad es la correcta que podemos poner en cada uno de los escenarios. Como podemos observar en el enunciado del ejercicio, las acciones preferentes son de $22.000. Por lo tanto, esta cantidad la vamos a agarrar y la vamos a trasladar a la altura del ejercicio que vamos del estado de resultado o presupuesto flexible en sus tres escenarios. Y colocaríamos en los tres escenarios la misma cantidad, porque las acciones preferentes es el supuesto de ganancia que quieren tener los accionistas preferenciales. Ahora procedemos a calcular las utilidades por acciones ordinarias, una vez calculando los dividendos por acciones preferentes. ¿Y cómo lo hacemos? Utilidades después de impuestos menos los dividendos por acciones preferentes, que en este caso sería 25.250 de utilidad después de impuestos menos 22.000 de acciones preferentes en el caso del escenario del 50% menos, y nos da un total de 1.250, que sería la utilidad por acciones ordinarias en el caso del escenario del 50% menos. Ahora nos vamos a pasar al escenario de base. En este caso la utilidad después de impuestos es de 68.250 y siempre le restaríamos los dividendos por acciones preferentes, que son de 22.000. 68.250 menos 22.000 nos da un total de 46.250, que sería la utilidad por acciones ordinarias del escenario base, que corresponde al 100%. Y ahí tenemos el 50% más, que haríamos siempre. Agarraríamos la utilidad después de impuestos, que son los 105.700. Le restaríamos los dividendos por acciones preferentes, que son los $22.000. Al hacer esa resta nos queda una utilidad por acciones ordinarias de $83.700. Esa sería prácticamente la utilidad por acción ordinaria del escenario del 50% más. Ahora verificamos en el enunciado del ejercicio cuántas son las acciones ordinarias en circulación para poder ver a cuánto le toca a cada acción ordinaria las utilidades por acciones ordinarias. Y en este caso habría que dividir la utilidad por acciones ordinarias expresadas en dólares, que para el escenario del 50% menos es de 1.250, y las dividiríamos entre las 2.000 acciones ordinarias que hay para saber a cuánto le correspondería
expresada en dólares a cada acción ordinaria, en el caso del escenario del 50% menos. Y vemos que a cada acción ordinaria le corresponde en este escenario del 50% menos, donde se venden solamente 4.000 unidades, le tocaría la utilidad de acción ordinaria de 63 centavos. De 63 centavos de dólar. Lo vamos a colocar aquí en esta columna del escenario del 50% menos para dejarlo de evidencia. De ahí tenemos prácticamente el escenario del 100%, el escenario base prácticamente. En el caso del escenario base habría que agarrar los 46.250 dólares, que son prácticamente las utilidades por acciones ordinarias que tenemos a la altura del escenario base. Las vamos a colocar, vamos a poner 46.250 dólares, que son las utilidades de acciones ordinarias, y las vamos a dividir entre las 2.000 acciones ordinarias que nos refleja el enunciado del ejercicio. Y vemos que al hacer esta división, 46.250 dólares entre las 2.000 acciones ordinarias, nos da un producto de 23 dólares con 13 centavos. Eso sería la cantidad en dólares que cada acción ordinaria de las 2.000 le correspondería en el caso del escenario base o el escenario del 100%. Vamos a proceder con el escenario del 50% más, que siempre sobre la base, las 2.000 acciones ordinarias, y vamos a agarrar la utilidad por acciones ordinarias del 50% más, que son los 83.700 dólares. Las vamos a dividir entre las 2.000 acciones ordinarias y vemos que a cada acción ordinaria le corresponde 41 dólares con 85 centavos, que las vamos a colocar también en la columna del escenario 2, que es del 50% más. Aquí podemos ver los tres escenarios, el escenario base, el de 50% menos y el de 50% más, cómo es que van a ir quedando dependiendo cuáles son las situaciones o cuáles son las cantidades de ventas, de las posibles ventas que se puedan dar en la empresa, que como ya dijimos anteriormente, solo estamos haciendo un escenario base y dos posibles escenarios, no porque a la hora de hacer un presupuesto flexible podemos tener una gran variedad de escenarios, tanto para porcentaje menos como porcentaje más, sobre la base del escenario del 100%, que es el de color negrito que tenemos acá. Diversas supuestos de cosas que pueden ocurrir en la empresa, tanto negativas como positivas, y cómo tanto el comportamiento de los costos y cada una de sus variables puede influir en la ganancia de los accionistas, en la utilidad en general, la rentabilidad, que es lo que van buscando los dueños de negocio, no tanto solamente una ganancia, sino la rentabilidad de la empresa. Y esto lo podemos ver cuando la estructura de los costos de la empresa es una estructura óptima, donde los costos variables y los costos fijos están en el punto donde dan su máxima expresión, teniendo entre ellos, en el costo variable y el costo fijo, la mejor combinación que da los mejores resultados. Y esto obviamente va a influir en la empresa para que tenga una rentabilidad a su máxima expresión. Ahora vamos a calcular los porcentajes de utilidad por acción que tenemos prácticamente aquí. Vemos que acá hay una utilidad por acción del 50% menos de 63 centavos, utilidad por acción del 100% o el escenario base de 23 dólares con 13 centavos, y tenemos el escenario 50% más con 41 dólares y 85 centavos. Hoy que queremos ver cada uno de los porcentajes. Ya sabemos que el escenario base, que está de color negro, es el escenario del 100%, así que vamos a ponerle el 100% al centro y vamos a calcular que tanto el escenario del 50% menos ya no se generaría un 100% de la utilidad por acción, sino que se generaría de ese 100% solamente el 3%. Entonces, cuando las ventas se reducen en un 50%, eso genera que en la utilidad por acción ocurra algo. ¿Qué es lo que ocurre? Que se reduce la utilidad de un 100% a un 3%. Vemos acá que se rompen varios paradigmas. Entre ellos se rompen que si vendemos un 50% menos, esto afectará un 50% menos en la utilidad. Podemos ver que no es así, sino que acá, como podemos observar, está afectando cuánto hace falta para completar el 100%. Vemos que hace falta 97% en el caso del escenario del 50% menos. Entonces podríamos decir que cuando las unidades se reducen en un 50% menos,
Eso significaría que afectaría la utilidad de la empresa en un 97%. Lo normal sería, o lo que cualquier persona pensaría, es que si se reduce en un 50%, pues afectaría en la utilidad en un 50%. Pero podemos ver acá, podemos observar que no es cierto así, sino que cuando se reduce en un 50% las ventas, se afecta en un 97%, que es lo que hace falta para llegar al 100% en el escenario base, se afecta en un 97% la ganancia. Ahora vamos a proceder a calcular qué tanto aumentó en el porcentaje del 50% más, que tampoco vamos a describirlo de que se aumentó un 50% más los ingresos por venta, esperaríamos una ganancia aumentada en la utilidad de un 50% más, porque sabemos que esto no funciona así. Y como podemos observar, vamos a agarrar la utilidad por acción ordinaria del escenario del 50% más, que sería 41.85, y lo vamos a dividir entre la utilidad por acción del escenario base, que serían los $23.13, y nos da un porcentaje diferente, que en este caso nos está dando un porcentaje de 181%. Esto significaría que si le restamos ese %, ha aumentado 81%. Y lo podríamos describir de la siguiente manera. Al aumentar las ventas en un 50%, vemos que se incrementará el beneficio en las utilidades de acciones ordinarias de un 81% más, generando así un 181% de ganancia en las utilidades por acción. Como podemos volver a observar acá, si se aumentan las ventas en un 50%, no provocan de una manera igual el beneficio en la utilidad ordinaria de un 50% más, sino que se excede a un 81%. ¿De qué dependerán estas cantidades que vayan variando? Dependerán de la estructura de los costos. Si en la estructura de los costos totales, que está conformado por los costos fijos y los costos variables, vemos que hay más costo fijo que costo variable. Si hay un 60, 70, 80% de costos fijos más que variables en una estructura de un costo total, los costos se volverán más sensibles. Mientras más alto es el costo fijo, entonces los costos totales se vuelven sensibles, que un pequeño cambio en las ventas o en cualquier otra variable, el comportamiento del costo, si el movimiento es un movimiento a favor de la empresa, generaría grandes utilidades. Si el movimiento es en contra de la empresa, generaría grandes pérdidas. Y así es como se desarrolla esto, de que si una variable se mueve, que en este caso se está moviendo, ingreso por venta, va a generar no un 50% de más, solo porque hubo un ingreso de 150% de más, sino que va a variar dependiendo la estructura de los costos que estamos desarrollando. Si hay más costo fijo que variable, pues entonces la estructura será más sensible y los movimientos serán más sensibles. Pero si dentro de esta estructura del costo total hay más costo variable que fijo, grandes movimientos generarían pequeños cambios, ¿verdad?, en la utilidad. Bueno amigos, gracias por ver este video de presupuesto flexible y del comportamiento del costo y sus variables. Gracias por ver y nos vemos en una segunda parte de este tema. Suscríbete si aún no te has suscrito para que puedas seguir aprendiendo acerca de los presupuestos y el comportamiento del costo. Checa el siguiente video para seguir aprendiendo acerca de este tema.